ustedes saben, estamos en programación especial en Buenos Días, pero no descuidamos las informaciones más importantes que se desarrollan en nuestro país. Esta vez tengo que contarles que la educación privada en Caracas se enfrenta a un nuevo incremento en sus tarifas para el año escolar 2025-2026. Y usted seguramente ha escuchado que los colegios han ajustado sus matrículas en dólares, con montos que en algunos casos superan hasta los $1.000 solamente en inscripción. Esta realidad ha entrado de lleno en la discusión pública, evidentemente, ya que muchas familias venezolanas que independientemente de su nivel de ingreso, están teniendo que de alguna forma reconfigurar sus presupuestos familiares para poder mantener a sus hijos en estas instituciones. Nosotros queremos entender las razones que hay detrás de ese aumento y las implicaciones que tiene todo esto, ¿no? Nos acompaña hoy Fausto Romeo, él es director general del Consejo Educativo. Fausto, bienvenido. Fausto, las inscripciones y mensualidades de colegios en el este de Caracas, sobre todo, han alcanzado cifras, como ya dijimos, superiores a los $1.000 en inscripción y en algunos casos más de $250 mensuales. Pero, ¿qué factores han llevado a que las matrículas alcancen estas cifras tan elevadas? Y queremos saber si realmente se justifica este aumento en función del valor y la calidad educativa que ofrecen los colegios. Fausto. Sí, es bueno aclarar un poco. La semana pasada corrió una noticia sobre que yo declaraba en función de un 20-40%, cosa que yo nunca hablo desde hace años, 10, 15 años que yo no hablo de porcentaje, porque todo se refiere, sí, el ámbito central de una institución educativa privada en el mundo entero es el proyecto educativo. ¿Qué estoy ofreciendo yo? ¿Qué voy a ofrecer yo durante el próximo año escolar? Bueno, ese es un proyecto educativo porque me va a dar si vamos a poner inteligencia artificial, bueno, eso tiene unos costos asociados y lo cual, aparte de los sueldos, prestaciones sociales y todo lo que tiene que ver. En Venezuela tenemos 3 resoluciones que atañen para poder establecerse los montos de las cuotas de escolaridad. Esas resoluciones te dicen cómo es el procedimiento, cuáles son los presupuestos y cuáles son los ámbitos de aplicación para el mismo. Es decir, tiene que haber una asamblea de padres, madres y representantes, pero previamente se hace el presupuesto conjuntamente con el proyecto educativo, tal como se lo dije anteriormente, y de allí sale lo que dividido por la cantidad de estudiantes que tú prevés tener para el próximo año en función de esa cuota de escolaridad mensual y la cuota de matriculación anual que se va a implementar. Los montos de 250, de una inscripción de $1.000, bueno, eso es variable, no es que sea tajantemente así. Aún en Venezuela se consiguen colegios de 70, $80, sobre todo aquellos que son de cierta subvención o inclusive menos aún como aquellos que son los de Proyecto de Fe y Alegría, 173 planteles creo que hay en toda Venezuela, que se aportan una colaboración de 20, $30 mensual para poder llevar adelante, pero sus limitaciones de tiempo, porque no dan más allá de las 12 del mediodía, tienen otros planes para su subsistir, pero en ámbito general, cuando hablamos de esos montos, hablamos de que en Venezuela no hay exoneración absoluta de todos los impuestos, de todas las leyes que existen en el país, con excepción único del IVA, que en el sistema de la aplicación pedagógica, es decir, durante las horas escolares, las cuotas de escolaridad por estudios, eso sí está exento, pero si un colegio, por ejemplo, tiene una proveeduría vendiendo sus uniformes o textos escolares, bueno, eso sí tiene que ir, bueno, los textos están exentos, perdón, los uniformes sí tienen que ponerse sobre el IVA. Pero la ley de ciencia y tecnología, la ley del deporte, dependiendo de la cantidad de estudiantes, dependiendo de la cantidad de ingresos que hay, se tiene que pagar. O inclusive, vamos más allá, providencias de municipales donde te ponen a pagar algunos municipios el impuesto de patente, industria y comercio. O sea, nada más el término te dice que cómo se puede aplicar, en qué parte de industria y comercio nosotros estamos involucrados allí, cuando nosotros lo que somos prestadores de un servicio que está establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, esos textos, ese ámbito de impuestos son los que nos hacen establecer cuál es el monto que vamos a cobrar para el próximo año escolar.
Ahora, en un país donde el ingreso mínimo sigue siendo de los más bajos de la región, aunque esté dolarizado, ¿no? En algunos casos, muchas familias deben hacer ajustes drásticos para costear la educación de sus hijos. ¿Cómo explican los colegios, desde los colegios, estos aumentos a padres que no han mejorado su capacidad de pago en los últimos años, ¿no? Y que en muchos casos hay muchos retrasos en los pagos? Bueno, el tema es entrando la territorialidad. O sea, cuando vemos un colegio, no solamente de 250, yo veo que hay planteles educativos que están cobrando ya más de $500 en Venezuela, pero teniendo en la zona o inclusive a esos estudiantes y hay padres representantes donde se establecen un ámbito para poder pagar ese monto. Que se está viendo una situación bastante difícil económica en el país. Sí, eso lo estamos viviendo nosotros. Por ejemplo, el año 2024-25, que acaba de culminar la semana pasada, vemos que en Venezuela se permite tener el presupuesto anclado a una divisa o una criptomoneda, llámese dólares, llámese peso colombiano, porque por ejemplo en el Táchira la mayoría de los colegios hacen su presupuesto en peso colombiano porque es la moneda que más se mueve en esa zona, ¿no? En otras partes, en la gran mayoría lo hacen dólares, incluso algunos lo han hecho en criptomonedas, pero lo que sí es cierto que luego de que se tenga establecido ese presupuesto con una moneda como es el dólar, a partir de enero la gran mayoría se empezó a pagar, o sea, un 70% empezaron a pagar en bolívares, cuando anteriormente era al revés, un 80% lo hacían en divisa, porque al fin y al cabo, no es que yo estoy pagando en el mes de hoy, este mes, $100 y eso sirve para cubrir todos los gastos del mes de este mes. No, esos son cuota aparte que se tienen que ir acumulando al resto del año y de inclusive acumulados para, como ejemplo, las prestaciones sociales. Recordemos que en Venezuela, en la ley orgánica del trabajo vigente, hay un artículo de las prestaciones sociales acumuladas. Nosotros en el ámbito educativo privado no nos oponemos a las prestaciones sociales, pero que sean anualizadas para saber cuánto es el monto que yo tengo que pagar a este trabajador. En la educación privada, el promedio son 15 años de los trabajadores, o sea, no es que hay una alta rotación de personal, comúnmente duran 10, 12, 15 años, 20 años, 30 años. Cuando esta persona se tiene que marchar de ese colegio, no se sabe cuánto es el monto, de dónde sacarlo, sí se sabe porque hay que hacer un cálculo de acuerdo al último salario que estoy pagando. Y bueno, esas son situaciones que realmente nosotros tenemos que sacarlo en ese presupuesto, inclusive leyes que salen de la nada, por ejemplo, en cualquier momento, como fue el año pasado, en mayo del año pasado, se aprobó la ley de pensiones, que es el 9% del monto de peso de $130. Entonces, eso tiene que ir al presupuesto de funcionamiento para este plantel educativo. O sea, quiero decir, el tema de una cuota de escolaridad para los colegios, para los estudiantes, es un tema que realmente nosotros lo que queremos ofrecer, proyecto educativo de la calidad en función de la esencia de lo prestar. El prestador de servicio educativo privado queremos que realmente superar. Cuando vemos estadísticas de la Universidad Católica Andrés Bello o inclusive de la Universidad Central u otros especialistas donde la comprensión lectora o matemática está por debajo de 8 puntos, bueno, eso es algo que realmente no es que sea el 100% de todos los planteles educativos del país, ¿no? Pero cuando tenemos esa cifra, nosotros nos preocupamos para poder experimentar nuevas formas para poner en práctica. Esas formas tienen unos costos asociados, por eso mismo cuando nosotros queremos contratar un servicio de una empresa que nos preste realmente cómo llevar la comprensión lectora, bueno, queremos hacerlo y eso tiene un costo para lo cual se paga para el próximo año escolar. También algunos colegios argumentan que estos precios permiten mantener talento docente calificado y cubrir costos operativos en dólares, ¿no? Pero ¿qué porcentaje de las matrículas se destina a remuneración de personal y cuánto a gasto administrativo u otros rubros? Mire, la resolución 027 establece que el 70% del presupuesto de funcionamiento tiene que ver todo en incidencia laboral. Y cuando hablamos todo, no te puedo hablar de un sueldo. Lo que te puedo decir es que la sugerencia que hemos hecho desde Consenso Educativo
es que el salario de un trabajador no puede estar por debajo de $250. ¿Por qué esto? Porque la cesta básica alimentaria, que es diferente a la cesta básica familiar, la cesta básica alimentaria en Venezuela está en el orden de unos 500, 530, $550, dependiendo de la ciudad que donde se haya hecho ese cálculo. Por lo tanto, si tiene que haber dos ingresos en un conjunto familiar de 4 o 5 miembros, por eso nosotros partimos del hecho que debe ser mínimo $250 y se hacen los méritos de los escalafones. Cuando nosotros tenemos esa parte, agrégale todo lo que tiene que ver seguro social, política habitacional, el 9% de la ley de seguro, el INSES, el política habitacional, todo, inclusive la ley de pensiones, la ley, o sea, todas las leyes que tienen que verse en esto, y el otro 30% son gastos operativos. Y cuando hablamos de gastos operativos, por ejemplo, lo estamos viviendo en este momento. En Venezuela, el internet público, el de la compañía anónima de teléfono de Venezuela, no es un internet apropiado, pero es el más económico. Ahora, si yo quiero irme con una empresa privada, primero hay que ver si en la zona lo hay, en la cercanía del colegio. Y segundo, se paga $60 por 100 megas. O sea, un internet muy costoso para ver qué es lo que estamos ofreciendo nosotros, porque la oferta y la demanda es lo que te establece el monto. Eso mismo puede suceder en la educación. Cuando hablamos que en una misma calle pueden haber 2 o 3 planteles educativos, no quiere decir con esto que, bueno, todos van a cobrar $100. No, ¿qué me estás ofreciendo tú diferente al otro para poderlo cobrar? Y bueno, y a lo mejor uno tiene el servicio de piscina porque tiene una piscina y eso tiene unos costos asociados, el otro tendrá la robótica y así sucesivamente para que se establezcan los montos de las cuotas de escolaridad. Sin embargo, hoy no existe un control estatal real sobre los precios de las matrículas, más allá de algunas instancias de diálogo entre colegios y padres. ¿Debería existir algún mecanismo, y te pregunto, de transparencia o regulación económica que permita entender mejor cómo se calculan estos costos? Porque son elevadísimos. Como no, 3 resoluciones. La 114, que tiene vigencia hasta el año 2014, y ahí está todo lo que establece el presupuesto, y estamos hablando del 2014, donde en el 2025 hablamos de inteligencia artificial, hablamos de robótica, hablamos de un empeño de aumentar el conocimiento del idioma. O sea, esos son cosas o sea, el idioma, para ponerlo en contexto, hoy en día el Ministerio de Educación te exige que son 4 horas semanales del inglés, por dar una faceta de ello. Bueno, hay colegios que quieren dar 2 idiomas. Entonces, el profesor que te va a dar el otro idioma, por decir el francés, comúnmente lo que hacemos es contratar compañía, inclusive hasta el del inglés, para evitarnos el tema de las prestaciones sociales. Es una de las características. Pero el segundo es porque esa empresa está bien preparada para dar con diversas herramientas, no solamente el texto escolar, sino las diversas herramientas que tienen para profundizar en el idioma. Bueno, esa es la resolución 114. Luego está la 027, te la está dando en el orden cronológico, que es del año 2018, donde establece que son los montos, cómo se calcula. Es decir, un 70% tiene que ver todo lo que te es incidencia laboral, tal como te dije anteriormente, y el otro 30% es lo que tiene que ver gastos operativos. Y en los gastos operativos, por ejemplo, hay municipios en Venezuela donde sacaron providencias municipales donde establecen que tienen que pagarse el 2%, el 3%, el 1% de la patente de industria y comercio. Pues hay que calcularlo allí y hay que ponerlo allí. O sea, hasta en ese sentido, impuestos municipales, impuestos de publicidad, que no es otra cosa más que el cartel que uno tiene obligatoriamente que colocar al frente del colegio. Bueno, son cosas que nosotros debemos ver, que por eso hablo de territorialidad. No es lo mismo que puede haber en un municipio que en otro. Y la resolución 024, que establece cómo es el procedimiento de las asambleas, que aunque fue hecho durante el año 2020 por la pandemia, donde se establecía asamblea de padre, madre y representantes de manera virtual, bueno, ha sido exitoso esa asamblea, esa forma de establecerse el mecanismo para la aprobación, porque al fin y al cabo, pongamos un hecho, un colegio que tiene 250 muchachos y esa va primera convocatoria, debe haber 70% en la primera convocatoria que tiene que estar presente. Bueno, 70% no se logra en el primer quórum, pero tú debes tener las 250 sillas, ponle tú $2 por cada silla, son $500, llévate la silla, vuelve a traer dentro de 3 días, vuelves a pagar por la silla
y hasta que se logre el 51% del quórum correspondiente. Se aprueba el quórum con el 51%, por decir cifras bajas, con un 80% de la asistencia, bueno, hay un 20%, un 5%, un 3% que queda descontento y son los que empiezan a decir, hay que denunciar al colegio, lo están haciendo mal, yo no estoy de acuerdo con la robótica, yo no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, yo lo que quiero es que mi hijo venga y vea sus 4 materias nada más. Entonces, ya tú no estás comprando el proyecto educativo, señora, es la hora que usted decida, bueno, me voy a llevar el chamo para otra institución educativa donde van a dar nada más las 4 horas, 5 horas diarias de las materias que tú quieres y ya está. Entonces, esas son las 3 resoluciones que se establecen en ámbito general para el proceso. Nosotros somos las únicas empresas de servicio que nos revisan todo, todos nuestros clientes, hablándolo en el contexto de comercio, hablándolo en el contexto real, como se debe ser, porque muchas veces dicen, es que ustedes no son comerciantes, no, está bien, pero yo pago una patente de industria y comercio, yo estoy pagando unos impuestos, yo estoy pagando tan igual cualquiera, pero yo cuando voy a comprar la carne no le digo al charcutero o al carnicero, mire, tú hiciste asamblea de padres y representantes para poner el precio de la carne en $10 o en $8, nadie hace esa cuestión, ni el panadero. Anteriormente, hasta hace un año, uno iba para una panadería y podías conseguir 3 canillas por $1. Bueno, ahorita tú vas y consigues 2 canillas por $1.20. Entonces, ahí hay una cuestión que nadie me consultó eso. Y estoy de acuerdo porque yo creo más en la libre empresa, en el libre mercado, en que yo pueda tomar las decisiones. Lo que no puedo hacer, y ahí sí es verdad que yo considero que es justo, que durante el año escolar yo modifique esa cuota de escolaridad. Pero alerta, muchísimos colegios, aún en el día de hoy, en el mes de agosto, no han realizado y no van a realizar la asamblea de padres y representantes manteniendo el mismo monto de la cuota de escolaridad del 2024 a 2025 para realizarlo en octubre, noviembre o diciembre, o inclusive yo he escuchado colegios que dicen que lo van a hacer en diciembre para aplicarlo en enero, pero van a tener que poner el mismo sueldo de todos sus trabajadores porque el 70% es la parte más gruesa en función de los mismos meses que vas a llevar adelante. Como también puede verse el caso de colegios que no hicieron ningún tipo de ajuste el año pasado, es decir, en el año 2023-2024, y claro, para el 2024-2025 se vieron afectados. Y el tercer elemento que nos está perturbando demasiado es la morosidad. Morosidad que estamos hablando de 40%, 50%, y que hoy en día cuando cerramos el año escolar a lo mejor se llegó, hay colegios que mantienen un 30, 25% de morosidad, pero al fin y al cabo nosotros sí tenemos que pagar nuestros compromisos, puntualidad, y cuál es, dónde, y se dirá, bueno, ¿y cómo haces tú para pagar los sueldos si tú tienes un 20-25 morosidad? Ah, claro, porque tenemos las prestaciones sociales acumuladas que se van a diluir, se están diluyendo día a día. Te pongo un ejemplo muy claro y a nivel personal, que a mí no me gusta hacer ejemplos personales. El 1 de julio, el diferencial cambiario en Venezuela, Banco Central de Venezuela estaba en 103 bolívares, 102.90 y tanto, 103 bolívares. El 31 de julio estaba en 123 y tanto, 124, es decir, un 15% de diferencial. Cuando se está cobrando ese monto en los primeros días tan bajo y el último día hay que pagar la nómina de acuerdo al último sueldo, bueno, ahí es donde se ve la situación que uno dice, ¿cómo hago yo que estoy recibiendo cuantías de dinero en bolívares? Porque vuelvo y repito, anteriormente recibíamos un 70, un 80% en dólares. Bueno, y cuando se iba a pagar la nómina, uno iba al Banco Central y pagaba en ese momento y recibía los bolívares de ese momento. Pero si estás actualmente recibiendo una cantidad de dinero de bolívares el día 1, 2, 3, 4 y 5 para pagar nómina, un anticipo de nómina el día 15 y otro nómina el día 31 o 30 del mes, bueno, ahí son situaciones que realmente nos está afectando bastante y lo que no queremos es que cierre de colegios como se está viendo últimamente de planteles educativos que han tomado la decisión, lamentablemente, de cerrar. Fausto, Romeo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Queda claro que más allá de la calidad educativa, ¿no? El debate está en cómo sostener un modelo que sea viable tanto para el colegio, para los colegios como para los representantes, ¿no? Y también que sea accesible para las familias y bueno, el tema continúa abierto. Muchísimas gracias, Fausto. Nosotros con esta información despedimos nuestro programa en esta edición especial de Buenos Días desde Medellín, en Colombia. Recuerda que estamos haciendo
todos estos paquetes informativos especiales desde aquí, desde esta hermosa ciudad. Y así finalizamos nuestro programa el día de hoy. Gracias por estar conectados, como siempre, con nosotros en Buenos Días y a lo largo de toda nuestra programación en BPI TV. Nosotros vamos a continuar aquí en la ciudad de Medellín, en Colombia, para llevarles todos los incidentes y todas las informaciones que se desarrollen en esta ciudad a partir de la Feria de las Flores. Recuerde que puede conectarse con nosotros todos los días, 24/7, completamente en vivo a través de toda nuestra programación. Yo me despido, será hasta mañana. Soy Laura Artal. Chao, chao.